Pues es un gusto saludarles. Nos encontramos nuevamente en este espacio que compartimos desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, este espacio se llama Espacio Diverso y hoy tenemos pues un tema bastante interesante que estamos aprovechando en el marco también de marzo. Y bueno, el tema es discriminación y acoso en universidades privadas. Y justo para esta plática, pues nos acompañan tres estudiantes, tres personas invitadas. Les voy a presentar. Con nosotros hoy se encuentra Janet Viñas. Ella es presidenta del Consejo Estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. También nos acompaña María Zambrano. Ella es del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Y Daniela Rivera, estudiante de Derecho de la Universidad también Iberoamericana. Bienvenidas, chicas. Es un gusto poder compartir este espacio y esta plática con ustedes. Y bueno, pues el tema no es sencillo, es un tema bastante complejo y bueno, aunque sabemos en la actualidad, conocemos del fenómeno de las violencias, la discriminación y el acoso en las universidades, principalmente por los esfuerzos que han hecho las diversas colectivas para visibilizarlo, también sabemos que aún hace falta un entendimiento mucho más integral y acciones concretas para poder combatir estas violencias. Sin embargo, en primer lugar, es importante hacer notar que una de las principales formas de violencias en estos espacios, pues es la violencia sexual, que por supuesto afecta principalmente y desproporcionadamente a las mujeres y que en su mayoría de los casos es ejercido por los hombres. En el contexto universitario, quien ejerce la violencia sexual varía, ¿no? Dependiendo de quién la está cometiendo, ¿no? Nos dice, según la ENDIRE, esta encuesta nacional sobre las dinámicas de las relaciones en los hogares, que los piropos ofensivos, el abuso sexual y las violaciones son perpetradas en su mayoría por compañeros, es decir, por los pares. Sin embargo, estas otras violencias donde se ofrece un beneficio a cambio de relaciones sexuales y que muchas veces se ejerce venganza por no obtenerlas, pues en su mayoría se lleva a cabo por profesores. Y bueno, sabemos también que la violencia sexual pues no es la única violencia a las que están expuestas al ser alumnas. Hay agresiones también físicas que son más comunes de los que creemos. También está temas de humillación o los temas de exclusión en diferentes ámbitos y diferentes temas por el simple hecho de ser mujeres. Y más allá de la violencia específica que se vive como mujeres, pues en general la comunidad estudiantil está expuesta a una variedad de conductas perjudiciales que les afectan, desde el conocido bullying hasta el tema de robo y daño a sus propiedades personales. Y el problema de la inseguridad pues no se reduce obviamente a la violencia de género en las instalaciones de los espacios educativos, sino a veces también conlleva a los contextos cercanos, al entorno cercano de estos espacios. Y bueno, pues aquí justo algunos datos de estas violencias que vive la comunidad estudiantil relacionado obviamente con el ámbito escolar y que ocurre dentro de las escuelas. Nos marcan tres que son específicas, que no suceden en estos ámbitos, pero sí de manera cercana en los contextos, ¿no? La primera es la violación, donde nos habla que aproximadamente un 31% ocurre cerca de las zonas de la escuela, el acecho alrededor del 46% y los ataques con cuchillos o armas de fuego. Y bueno, también comentar que por otro lado, la mayoría de las violencias en las universidades pues no se denuncia y cuando se denuncia es a las autoridades escolares y pues no siempre tienen la atención debida. Y estas violencias que ocurren en universidades se dan obviamente en un contexto donde todavía hay una brecha de desigualdad, una brecha de género que no ha sido atendida o que no se ve con esta integralidad que requiere. Y bueno, además de estas violencias que ya mencionamos o que ya mencioné, pues es necesario prestar atención a otros retos que enfrenta la comunidad estudiantil por otras expresiones y formas de discriminación, como son también el racismo, el clasismo, el capacitismo, la homo, lesbo y transfobia, que están prevalentes en la sociedad, y bueno, las desigualdades en el acceso a la educación superior, que no puede entenderse sin entender y ver estas otras formas de discriminación.
Y pues un primer paso para entender de manera más precisa este fenómeno con el fin justamente de prevenirlo, obviamente de atenderlo efectivamente, de reparar el daño a quienes han sido afectadas, pero sobre todo garantizar la no repetición para poder contar con espacios libres de acoso, discriminación y violencia, pues es entender el estado del arte, ¿no? Es decir, sabemos que a partir de un Me Too tenemos una explosión de denuncias, ¿no? Se hace mucho más visibles y a partir de ahí se ha generado diferentes procesos que están dando seguimiento a estas denuncias, sobre todo en las escuelas, ¿no? En los espacios educativos y con énfasis hoy en las escuelas privadas. Y por eso, bueno, platicar con ustedes, chicas, que ustedes nos puedan dar más el estado del arte de esta situación y empezar con un par de preguntas. La primera sería, bueno, que ustedes se puedan presentar y a partir de eso nos digan ¿cuál es su diagnóstico desde la universidad donde ustedes se encuentran sobre la violencia, sobre el acoso y la discriminación que se vive al interior de estas? ¿Y de qué manera evidente o sutil, qué factores creen que contribuyen con mayor incidencia para que se dé esta discriminación y para que estas violencias se sigan reproduciendo? Le doy nuevamente la bienvenida y les cedo la palabra. ¿Les parece bien si empezamos? Daniela. Adelante, Daniela. Sí, bueno, yo soy Daniela Rivera, tengo 23 años, soy estudiante de Derecho en la Universidad Iberoamericana y trabajo como pasante en un despacho que se dedica a la competencia económica, pero sobre todo me he involucrado en estos temas porque soy parte de la vocalía de género de la Sociedad de Alumnes de Derecho. Entonces creo que desde esa línea es donde yo más veo, pues primero el diagnóstico y segundo desde la universidad, pues qué se está haciendo y básicamente cómo la Ibero ha abordado este tema. Primero que nada, mi diagnóstico de la violencia y del acoso, la verdad es que es bastante ambivalente. Yo creo que la Ibero es un espacio donde sí intentan como hacer varios ejercicios de conciencia, sí tienen mecanismos bastante buenos, la verdad. Yo como miembro de la vocalía de género, pues me ha tocado varias veces tratar con el comité de género, que es esta parte que lleva todas las denuncias al interior y digamos como con este mecanismo, con el protocolo de género de la Ibero y así. Y yo pienso que es gente muy preparada, yo pienso que el protocolo es muy bueno, que las medidas de protección que tiene para las víctimas son muy adecuadas, pero por otro lado veo que específicamente en derecho sí hay un ambiente de impunidad, la verdad. Cuando hicimos el tendedero en 2020, la carrera con más personas denunciadas, bueno, con más hombres denunciados fue derecho, tanto maestros como alumnos. Y la verdad es que sí fue algo impresionante porque incluso había maestros que fueron denunciados 10 veces y la verdad es que costó mucho que se hiciera algo. Entonces, por un lado, sí veo que hay un ambiente tal vez más de cierta conciencia social sobre lo que es el acoso, el hostigamiento, las conductas que deben de ser permitidas y las que no. Pero por otro lado, siento que ya al momento de pasar a la aplicación, de pasar a las sanciones, pues está esta dualidad entre que para las víctimas es difícil denunciar y es difícil enfrentarse a este tipo de procesos, así sean muy amenos, y por otro lado es difícil ya imponer las sanciones como tal, porque sobre todo al ser personas de derechos, al ser abogados, la verdad es que nos ha pasado varias veces que quieren irse a amparar o que quieren como ya hacer las cosas como más allá y la verdad es que eso luego suele ser bastante complicado al momento de llevar estos casos. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Creo que por esa parte de la violencia como de género en específico. Y de discriminación, pues pienso que son espacios obviamente de un privilegio enorme. O sea, la Ibero la verdad es que es un lugar donde yo creo que muy pocas personas pueden pagar y creo que por ese lado también es algo importante de ver. A pesar de que tiene programas de becas muy buenos y que incluso tiene becas del 100% y así, sí pienso que tiene ciertas cosas pues que al final del día hacen que sean espacios pues mayoritariamente de personas blancas, mayoritariamente de personas con cierto privilegio económico. Y también vuelvo a lo mismo, ¿no? A pesar de ser un lugar con mucha conciencia social, de clase, de género, pues se vuelve un ambiente medio extraño con esta dualidad que he llegado a observar. Muchas gracias, Daniela. Mariana, ¿qué nos puedes comentar? Hola, yo soy María Zambrano y tengo 22 años y también soy estudiante de Derecho, pero en el ITAM. Y se me hace como una pregunta muy
complicada desde mi perspectiva porque el ITAM yo creo que ha atravesado tantos cambios en los últimos años. Para empezar, cuando yo entré al ITAM en 2018, no había protocolo de acoso. Entonces, si se presentaba un caso, no había mecanismo, no había nada que hacer, no, o sea, lo único que podías hacer es, yo creo que quejarte y ver si atendían tu caso de la forma en la que vieran posible. Y luego se emitió un protocolo de género y de acoso pero era muy, o sea, era muy poco aplicable porque no prevía muchísimos casos que también son acoso. Entonces, básicamente solo podías denunciar actos como muy graves que aparte también te referían ya a una acción penal, por decirlo de alguna forma. Entonces, aparte de que no tomaba en cuenta la perspectiva de género, no tomaba en cuenta las personas de la comunidad LGBTQI más, o sea, no estaba tomando en cuenta todas las vertientes que pueden atravesar una violencia de género. Y entonces era muy difícil denunciar e inclusive, o sea, desde mi vivencia completamente personal, yo denuncié y era un abandono completo en el proceso. Y algo que pasó y que fue una noticia, de hecho, fue que te hacían firmar un acuerdo de confidencialidad en el que no podías hablar del proceso ni del resultado del proceso. Entonces te quitaba mucha agencia porque es como yo estaba teniendo la esperanza en la institución de que resolvieran mi caso, no lo resuelven de forma favorable a mí, no me dicen nada y ya no puedo hacer nada, no le puedo decir a nadie porque yo ya firmé. Porque aparte para que te dieran el resultado tenías que firmarlo. O sea, antes de saber lo que había pasado con tu caso, tenías que aceptar que ya no ibas a hablar de eso. Y eso era fuertísimo. Entonces, como a mí se me hace que en términos del diagnóstico estamos en una situación como grave, pero al mismo tiempo creo que sí hay un poco de esperanza, por decirlo de alguna forma, porque se llevó a cabo un proceso bastante democrático para la reescritura del protocolo, que al mismo tiempo creo que es bueno y como un poco desgastante porque le estás poniendo la carga a las personas que sufren esas violencias para arreglar el problema que debería de ser tuyo. Pero al final del día, que se implementara ese mecanismo democrático sí ayudó a que mucha gente pudiera decir, oye, tú no estabas tomando en cuenta esto y quiero que lo tomes en cuenta porque es importante para mí y que de hecho sí se tomara en cuenta. Entonces creo que sí atravesamos como un proceso de, no sé, como significación de lo que es en el espacio universitario en específico, porque yo sí he volteado a ver la Ibero y el protocolo de la Ibero, por ejemplo, y sí me sorprendía saber que sí existen protocolos, o sea, como no es algo imposible para las instituciones educativas privadas, solo era algo que no se estaba haciendo. E igual como yo creo que se perpetúa mucho y se sigue reproduciendo la discriminación y la violencia en la institución por parte de los alumnos y por parte de la institución misma, porque, por ejemplo, cuando se puso el tendedero en 2020, lo quitaron y entonces nuevamente volteó a ver a la Ibero y que les dijeron como ustedes tienen el derecho de libertad de expresión y ustedes pueden denunciar de forma pública y es válido, y a nosotras nos estaban diciendo como no, como casi, ni siquiera de una forma explícita, pero como no puedes decir esto y no puedes hacer esto y adiós. Y entonces yo creo que eso ya es una forma evidente de decir, ok, estoy viendo que te están haciendo esto, pero no puedes alzar la voz, no puedes decir esto, no puedes hacer esto. Y creo que eso se reproduce en muchos ámbitos más allá de la institución, como también entre compañeros. Saber que la mentalidad es así, pues también te ayuda a ti a poderlo perpetuar entre la gente con la que convives. Muchísimas gracias, Marian. Le doy voz a Janet, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy presidenta del Consejo Estudiantil de la Universidad Panamericana. Igual tengo 22 años y pues sí, estudio Derecho también. Pues mi diagnóstico, en principio, justo ahorita como decía Daniela, la carrera de Derecho como que siempre había sido una carrera de hombres. Entonces siento que está muy normalizado tanto entre alumnos como con profesores, como con directivos o administrativos, pues los comentarios machistas que inician con un tipo de violencia, pues, o sea, la violencia siempre inicia de poco en poco, ¿no? Y va subiendo gradualmente. Y pues en este sentido se fueron normalizando otro tipo de actitudes y también, vaya, en la UP también sucedió lo del tendedero que nos quitaron todo. O sea, nosotros también cuando en 2020
hicimos el tendedero, la verdad es que incluso fue un problema de que los mismos alumnos decían, no deberíamos hacerle caso a denuncias de este tipo, si nosotros, o sea, hay una presunción de inocencia y nosotros deberían las víctimas ir de que hacer una denuncia formal. Y había como muchas críticas en ese sentido, y no solo por parte como de autoridades, sino también pues justo de los alumnos. Entonces, yo creo que eso es un problema, también el miedo a denunciar, o sea, porque justo el tendedero yo creo que surgió y es una buena idea que surge pues por el miedo que hay a dar la cara y denunciar de que no anónimamente, ¿no? O sea, denunciar formalmente. Entonces, pues el tendedero era una forma como un intermedio entre denunciar y no. Y pues también hay un miedo como bueno, pues es que me van a creer o qué van a decir o me van a apoyar, porque también ahorita lo comentaba pues María, que no tenían ellos un protocolo y en la UP sí había un protocolo, pero que nunca se seguía y nunca se le hizo caso. Entonces incluso llegó a haber como situaciones más fuertes con profesores y así, y pues sigue habiendo mucha violencia, mucha discriminación. Sí sigue habiendo un problema grande que las autoridades están tratando justamente de resolver y como de querer contener, pero pues incluso entre los mismos alumnos a veces ni siquiera se visibiliza el problema, ¿no? Muchísimas gracias, Janet. Estamos cerrando este primer bloque con este primer diagnóstico, estado del arte, digamos, de las situaciones que ustedes logran ver dentro de los espacios. Y bien mencionan, hay un avance, ¿no? De lo que a lo mejor conocíamos hace un par de años a lo que está sucediendo ahora, y sin embargo, hay quien podría decir ya es suficiente, ya hay más sensibilidad, se está reconociendo una problemática, pero por otro lado es preguntarnos también qué tanto esto beneficia a partir de que las autoridades estudiantiles responden, ¿no? Hay una voluntad, pero también asumen las obligaciones y responsabilidades que tienen de cómo enfrentar estos temas, pero además, ¿qué más requieren, no? Es decir, hay un acompañamiento, cómo se está hablando de los protocolos con los estudiantes, les estudiantes, ¿qué otras cosas? Ahorita vamos a seguir hablando de esto en el segundo bloque y saber si lo que se ha avanzado es suficiente o no y qué más hace falta. Muchas gracias, chicas. Entonces, ahorita continuamos con el tema en el siguiente bloque. Bueno, chicas, estamos ya en este segundo bloque, donde queremos compartir con ustedes, bueno, más bien que ustedes nos compartan sobre los esfuerzos para combatir justo estas violencias y el acoso a las universidades. Ya mencionaban por ahí cómo ha sido un proceso, y este proceso creo que se ha dado a partir justo de los movimientos, sobre todo de las estudiantes, ¿no? Pero bueno, implica les estudiantes, toda la comunidad dentro de la escuela, y que las autoridades asuman las responsabilidades que corresponden, las obligaciones que corresponden, que empiecen a armar los protocolos, pero a veces, bueno, decían por ahí, Janet nos compartía, había un protocolo, pero parece que no es suficiente que simplemente el protocolo esté ahí, si no se da a conocer, si no hay mecanismos que aseguren la denuncia, donde la víctima no va a ser revictimizada, donde no vamos a ponerla en más riesgo, donde no va a tener a lo mejor que salir del espacio educativo porque vive acoso. O sea, implica un montón de cosas, ¿no? Bien mencionan ustedes, quizás están en espacios pues sí privilegiados, pero aunque sean privilegiados no están libres de estos temas de violencias, de estos temas de acoso, de hostigamiento, etcétera, de discriminación. Y por tanto, pues la pregunta es esa, ¿no? Es decir, ¿qué esfuerzos se han hecho hasta ahora en las instituciones, además de los que ustedes ya nos comentaban, que complementen justo estos esfuerzos de los que ya ustedes hablaban, para atender las diferentes formas de violencia y la discriminación? Y si consideran que han sido suficientes. ¿Les parece si ahora empezamos al revés? Empezamos con Janet. Adelante, Janet. Sí, pues los esfuerzos que yo he logrado ver en la Universidad Panamericana iniciaron con pequeñas conferencias de género y, por ejemplo, también un esfuerzo que veo que es importante es que en la UP sí hay mujeres en altos puestos de poder, ¿no? O sea, nuestra rectora es mujer. Entonces, pues sí hemos recibido como justo la imagen de que se puede llegar ahí, de que puedes llegar a ser una mujer importante dentro de la UP, por así decirlo.
Hay mujeres en puestos directivos y va a haber siempre quien te apoye. Yo creo que también un problema podría ser que incluso las mujeres a veces tenemos mucho machismo interiorizado, entonces pues también llega a ser un problema como eso. Pero bueno, han tratado de también dar atención psicológica gratuita. Se ha reformado el protocolo GLASS ya 2 veces a partir de que yo entré a la universidad, ya se ha reformado 2 veces. Yo diría que pues todavía nos falta un poco por ejemplo, del protocolo GLASS protección fuera de la escuela, porque únicamente aplica para cosas que sucedan dentro del campus, dentro de la escuela, o sea, las instalaciones educativas o eventos escolares. Pero pues vaya, si te sucede algo con algún compañero que incluso va en tu misma facultad o así, no, se supone que no te protegería el protocolo. Y pues básicamente como que también yo creo que lo que pasó con Gómez Portugal también fue un parteaguas, lo que pasó con un profesor que pues, se burló del movimiento feminista y que bueno, ya no da clases en la universidad y también le pidieron que diera una disculpa pública a petición, claro, del alumnado. Entonces, pues yo creo que eso también fue como un shock para los profesores de que sí puede llegar a haber una repercusión en caso de que yo discrimine a los alumnos o yo tenga actitudes o comentarios machistas misóginos. Muchas gracias, Janet. ¿Cómo aseguramos también, chicas, la no repetición? Porque a veces sucede que está esta denuncia, hay una sanción con un docente, por ejemplo, y el docente sale del espacio educativo, pero entra otro, ¿no? Y entonces allá va y repite las conductas. Digo, esto lo dejo así al aire o para complementar un poco lo que estamos compartiendo en este bloque. Adelante, María. Sí, yo creo que algunos esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, se estableció la subdirección de género, que antes no existía, y en la subdirección de género creo que han intentado hacer como justo ciclos de conferencias, se implementó un como curso obligatorio de violencia de género que todos los alumnos tienen que cursar y que habla de como violencia de género en general y discriminación, y aparte se enfoca en el protocolo, entonces como para que todos conozcan bien el protocolo y sepan qué conductas están, digamos, por decirlo de alguna forma, tipificadas. Y algo que sí se me hace satisfactorio del protocolo nuevo, que justo mencionaba un poco Janet, es que sí se consideran conductas que no ocurran dentro de la institución. O sea, si un alumne o algún profesor o alguna persona que tenga que ver con la institución incurra en una de estas conductas, aunque no sea en el espacio geográfico de la institución, se puede denunciar, y creo que eso es muy beneficioso por lo que mencionábamos de las estadísticas y por lo que hablamos de que no siempre ocurre adentro y es muy difícil no tomarlo en cuenta. Y en cierta medida la verdad es que yo creo que no han sido suficientes, o sea, sí creo que se podría hacer más, y como que en gran medida creo que se ha dejado a la labor de las alumnas, y entonces las alumnas hacen pláticas y las alumnas hacen programas de prevención y las alumnas se quejan cuando hay conductas de repetición, y es algo que yo creo que debería de cambiar completamente, porque entonces no hay un como cambio verdadero dentro de la institución, porque todo es, por decirlo de alguna forma, por personas que no, o sea, externas a la administración de la misma. Y creo que algo que se puede implementar para que se garantice la no repetición es básicamente darle la importancia que le merece, porque si no se le da y no se considera ese cambio verdaderamente importante dentro de la institución, entonces pues no se va a tomar en cuenta y vamos a seguir contratando a Gómez Portugal en todas las instituciones porque no nos importa, porque, bueno, lo que dijo no estuvo tan grave, o porque no nos va a importar capacitarlos, o no nos va a importar que sepan que esto que está pasando está mal. Entonces yo creo que es algo que podría ser importante para la no repetición. Muchísimas gracias, María. Le doy la palabra a Daniela, por favor. Pues yo creo que, como ya dijeron, a mí me parece que la Ibero sí desde hace ya varios años tiene un protocolo muy bien hecho. Creo que por ese lado la Ibero sí desde el principio se puso como a activar ciertos mecanismos, a implementar ciertas formas de que este ambiente de violencia no quedara en la impunidad, o que sí tuvieran como las alumnas y bueno, también las maestras, incluso el personal administrativo,
formas de denunciar la violencia de la que pudieran llegar a sufrir. También creo que las facultades que le han ido dando al Comité de Género, quien es quien resuelve todas las quejas relativo a violencia de género, discriminación, son muy buenas. O sea, tanto las sanciones como las medidas de protección me parece que son bastante buenas. A mi parecer, una de las mejores es que en cualquier momento del semestre, si tu maestro te está hostigando, te pueden cambiar de salón y no pasa nada. Entonces, o sea, creo que ese tipo de cosas me parecen excelentes por parte de la Ibero. También creo que eso que mis compañeras dijeron, la verdad, también me hizo pensar mucho en cómo trataron al tendedero acá en la Ibero, que pues sí fue desde un ambiente de mucho respeto, que incluso el rector salió a decir que cualquier problema que tuvieran con nosotros lo tenían con él. O sea, en realidad, la verdad es que ese ambiente que intentan sentar de conciencia de estos problemas es bastante bueno, y creo que el hecho de que las autoridades hablen de esto también ayuda bastante. Por ejemplo, el nuevo rector, me acuerdo que hizo una plática, un conversatorio sobre masculinidades, entonces esas cosas me parecen buenas. También creo que como lo dijo María, el esfuerzo se ha hecho mucho desde las alumnas. Igual en la vocalía de género de Derecho hemos hecho muchísimas pláticas, el semestre pasado hicimos un evento de promoción sobre el protocolo, que fue justo el día del protocolo, y fue como justo un buen de pláticas alrededor de eso. Pusimos stands, pusimos infografías. Entonces creo que por esa parte también desde la misma organización muy nuestra, muy horizontal, se están logrando cosas bastante importantes. Creo que donde les puede llegar a faltar es, por ejemplo, en los cursos de los maestros, porque alguna vez platicábamos con el director de carrera y nos dijo que lo difícil de darles cursos como de perspectiva de género a los maestros y maestras era que no los podían obligar a ir, que era cada quien podía decidir si iba o no, pero como que no había una sanción si no iban. Entonces también ahí, pues obviamente los maestros que tenían ciertas líneas de pensamiento no iban a ir, no se iban a confrontar con otras ideas, y pues en ese sentido creo que se queda como muy al aire el tratar de, pues sí, ¿no? De acercar ese grado de conciencia a personas que pues siempre han pensado así. Y también creo que sí me gustaría hablar como de esta parte de lo de la no repetición, porque es algo que literal sí nos pasó en la Ibero. Este maestro que denunciaron 9 veces, luego se fue a dar clases a la náhuac. Y creo que de ahí, la verdad, las instituciones sí se quedaron bastante cortadas, porque la náhuac per se no hizo nada. Justo fue a raíz de un nivel de organización de entre las alumnas de la Ibero, que les dijimos a las alumnas de la náhuac como de, oigan, él es esta persona, salió, literalmente es el maestro más denunciado de la Ibero, hay que organizarnos. Y fue así que ya dejó de dar clases en la Ibero, digo, en la náhuac, perdón, también. Pero creo que ahí un poco por parte de las instituciones sí sería pues meterse un poquito más, ¿no? A ver qué tipo de personas contratan, porque obviamente maestros que puedan dar y maestras que puedan dar esas materias hay muchísimos y muchísimas, ¿no? O sea, creo que a veces se quieren enfrascar en simplemente contratar a esa persona porque X o Y razón, cuando pues a la par eso obviamente debe de ser bastante duro siendo una víctima, y segundo, va a seguir perpetuando que personas así tengan espacios, sobre todo si partimos de la base de que es una persona que nunca intentó reparar el daño, que nunca reconoció la violencia que ejerció. Entonces creo que ese tipo de personas precisamente son las que no se merecen tener nuevos lugares, tener cátedras en universidades de prestigio y así. Entonces creo que por esa parte creo que sí les falta un poquito más a las instituciones meterse. Ok, de acuerdo, chicas. Pues más o menos aquí estamos hablando justo de acciones para la no repetición y cómo se han dado la tarea de informar más, de hacer reconocer los protocolos, de generar como diálogos. Yo me preguntaría, a partir de estas experiencias, dice Dani, lo que tú decías, como que hay, por ejemplo, acá un ejemplo de un maestro que comete varias veces las mismas incidencias y sale de un espacio y entra a otro, y hasta que se organizan las chicas. Y esto lo voy a decir así para que lo pensemos para el siguiente bloque. ¿Qué tanto le apostamos a lo punitivo? ¿Qué tanto le apostamos al cambio cultural? ¿Y qué tanto sucede que a veces se vuelve lo políticamente correcto dentro de los espacios? Es decir, no voy a decir piropos, pero no entiendo el por qué. O sea, aquí no, porque seguro me van a denunciar y entonces me van a expulsar quizá, o va a haber una sanción contra mí. Pero afuera, en la calle sí, o en la fiesta con la compañera, o quizá en otro espacio donde no tengo los ojos sobre mí. Eso por un lado, ¿no? Es decir,
sí está habiendo un cambio cultural con estas medidas. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Consideran que son las medidas adecuadas? ¿Que sí tenemos que irnos por el tema legal siempre o se tienen que seguir fomentando otras formas? ¿Cuáles serían estas, no? Pensando justo en el tema del cambio cultural. Y por otro lado, mencionado ustedes, ya lo han dicho, son las chicas las que se organizan. ¿Qué está pasando entonces con los chicos, no? O sea, en este segundo bloque hablamos si de estos esfuerzos son suficientes. Pareciera que en el tema del reconocimiento de las violencias y la organización y la participación de las compañeras, sí, pero entonces, ¿qué está sucediendo con los compañeros, no? Es decir, pues sabemos que es difícil, ¿no? Obviamente dejar el tema del poder y salir de la zona de confort y soltar privilegios, ¿no? Que eso es lo que sucede cuando se reconoces como las violencias que traen, las violencias interiorizadas y las que practican. Pero entonces, ¿qué tendría que suceder para que los compañeros, es que no sé si está sucediendo, por eso lo pongo acá sobre la mesa, se organicen también, tomen iniciativas, sean ellos los que generen estos grupos de masculinidades y de reflexión o que apoyen los tendederos y todas estas cosas. Entonces, nos quedan todavía un par de minutitos. Me gustaría darles así un minuto nada más rápido que me digan ahorita si le están entrando o no le están entrando y en el tercer bloque platiquemos justo del cambio cultural. Entonces, les doy un minutito nada más para que me digan esto de si están o no entrándole los compañeros a estos temas. Dani. Pues es que lo mismo, creo que son espacios que los abrimos, pero como que la convocatoria no llega. Es decir, esta semana pasada, el 9M desde la vocalía, justo quisimos hacerlo un día específicamente de conversatorios dirigidos a los hombres y justo de pláticas de masculinidades, de todo esto. O sea, que primero ahí pues lo organizamos mujeres, ¿no? Que ya de entrada fue como, bueno. Y la verdad es que sí noté cierta apatía en la convocatoria, ¿no? O sea, las pláticas del 8M y del 7M, que eran, de hecho justo Geraldina nos hizo favor dar una, y ahí había de que 40, 45 personas conectadas al Zoom, y en las de los hombres había 12, 13. Entonces, como que ese tipo de cosas creo que sí hace falta también reconocer su papel, y ni siquiera me refiero en la parte de ejercer la violencia a ellos, sino de cómo les afecta también a ellos, que es lo que yo siempre trato de hablar con mis amigos, sobre todo, como de, a ver, o sea, es algo que también les involucra en el sentido de que también son flagelados hasta cierto punto por el patriarcado. Entonces, como creo que sí falta un poquito más de organización. Sí creo que hay personas que individualmente, bueno, hombres que individualmente dentro de la comunidad hacen muchas cosas relativas a masculinidades, que sí se interesan en los temas, que sí activamente participan, pero yo sí siento que falta mucho más esfuerzo. Y digo, al menos en la Ibero sí me ha tocado encontrar a varios hombres que son bastante conscientes, que sí quieren hacer algo, que sí quieren cambiar las cosas, pero yo creo que ya lo que les cuesta es dar ese salto de encontrar espacios con otros hombres para construir. Muchas gracias, Dani. Ya nos quedan como 2 minutos. Le voy a reservar esta participación junto con la parte del cambio cultural para María y Janet, pero sí decir que también es bien importante tener cuidado con estos chicos que de repente se convierten en los aliados, como en un tema de entrar en espacios de mujeres o por no vivir también cierta, digamos, exclusión o discriminación, no sé cómo decirlo, que de repente se pone la camiseta, pero realmente las conductas no cambian, ¿no? O sea, es como un tema nada más discursivo. Entonces, a ver, nos quedan 2 minutitos. Mariana, si nos puedes ir súper rápido así, ¿crees que le están entrando, no le están entrando? Y si ves que prende el micrófono es porque estoy cortando para ir al siguiente bloque, ¿vale? Que justo no podría estar más de acuerdo con Dani en todo lo que dijo, pero aparte me gustaría agregar que siento que en cierta medida sienten que no están legitimados para entrarle. Y creo que eso es algo que tenemos que cambiar radicalmente ya. O sea, yo el 8 de marzo no fui a la marcha y fui a mis clases. Y en una de esas clases tuvimos como un conversatorio todos los hombres y yo y una compañera. Y decían, es que siento que no puedo hacer preguntas. Siento que tengo que aceptarlo y no entenderlo, no interiorizarlo, como nada más tengo que decir que sí, porque si digo que no, ya estoy siendo discriminatorio, pero es como no lo estoy entendiendo y no estoy haciendo el esfuerzo para preguntar porque siento que no puedo. Y esas son las personas a las que les interesa. Luego hay toda una gama
que ni lo aceptan, ni les interesa, ni lo cuestionan, ni lo nada. Entonces yo creo que en cierta medida no le están entrando, y en la que sí se sienten como esa resistencia porque no saben, o sea, no saben que pueden preguntar, que pueden cuestionar, que no es un categórico en la mayoría de las veces. O sea, no hay un dogma feminista, no hay un dogma de las cosas son así, punto final. Entonces como que creo que nos hace falta muchísimo esos espacios de reflexión de todes, pero muchísimo. Muchas gracias, María. Te dejo la participación para que inicies en el siguiente bloque, Janet, que nos digas cuál es tu percepción de esto, pero también entrarle ya al tema de qué otras cosas se pueden hacer para atender estas violencias dentro de los espacios educativos. Estamos hablando de las universidades privadas, chicas. Muchísimas gracias. Entonces, ahorita regresamos al tercer bloque. Este bloque 3 sobre cambio cultural y pues hablar justo de las acciones que se requieren para que los espacios universitarios sean libres de discriminación, de acoso y violencias, pues sean una realidad. Pensar cuál es la ruta para seguir trabajando por un cambio cultural que se refleje en la eliminación de estas violencias. Y me quedaba por ahí con Janet con esta pregunta previa de cómo le están entrando, no le están entrando los compañeros, qué hace falta, y un poco que me ayudes a dirigir esta respuesta a este tema del cambio cultural. Por favor, Janet, adelante. Sí, claro que sí. Bueno, pues yo no veo mucha participación de alumnos hombres justo en las conferencias que hemos hecho porque el 25 de cada mes hacemos conferencias del Día Naranja, ¿no? Para concientizar sobre la violencia de género. También las conferencias que hicimos todo un ciclo una semana, la semana pasada. Y pues hay uno que otro, y justo como ahorita comentaba María, no preguntan, no, pues como que sí se sienten como muy ajenos, ¿no? O sea, como que creen que deben, bueno, que en aras de respetar el movimiento o respetarnos, pues no pueden preguntar o no pueden, pues informarse un poco más, ¿no? Pero creo que el grueso, o sea, la mayoría, o al menos de lo que he visto, no es que es como que no quieren, o sea, como que no quieren ceder ese privilegio. O sea, vaya, cuando pasó lo que les comentaba de Gómez Portugal, de que el profesor se fue, dejó de dar clases, etcétera, muchos alumnos decían, no se vale que vamos a perder un profesor grandioso por algo así. Me parece un castigo excesivo. O sea, como que todavía está mucho esa idea. Entonces yo creo que justo verlo desde una perspectiva de que únicamente necesitamos un protocolo y únicamente necesitamos castigar, no está bien. O sea, yo creo que se debería de ver también desde una perspectiva de que pues, los alumnos tenemos que iniciar con esto, las alumnas incitar también a los alumnos quizás, o no sé, o sea, los alumnos también interesarse en esto, incluso maestras o profesores que lo volvieran un poquito más obligatorio, como obligarlos a entender básicamente. O sea, porque sí creo que está muy difícil que nosotras como mujeres hagamos la lucha solas desde la trinchera de ser alumnas aparte, o sea, estar, como que siento que son muchas situaciones de desventaja, y pues sí se requieren totalmente acciones conjuntas, porque si no, aunque haya un protocolo excelente, aunque hubiera un protocolo perfectamente estructurado, si las alumnas no se sienten seguras para denunciar, y no hay una cultura de la denuncia y no se normaliza el hecho de que debemos denunciar, y el hecho de pues todo esto, si no le das la protección a las alumnas para que justo sientan que al momento de que denuncien no va a haber impunidad, y justo también se castiga socialmente al agresor, porque pues creo que eso también sería importante, ¿no? Que en el protocolo, perdón, cuando vimos en el tendedero todos los nombres de alumnos que a veces tenemos en el aula, pues también nosotros como sociedad digamos, aquí hay un foco rojo, y pues si no se le excluye, no se le castiga como tal, hay que excluirlo como tal, ¿no? O sea, como que protegernos entre nosotros también yo creo que es incluso más importante que en sí tener un protocolo, que ambas yo creo que son totalmente necesarias para erradicar un poquito este tipo de violencias, ¿no? Un poco la información justo, que los alumnos también se involucren, y pues mejorar los programas, los canales de atención, justo eso. Muchísimas gracias, Janet. Le doy la palabra a María, y primero una disculpa porque te he dicho varias veces Mariana, lo siento mucho, María. Adelante, te doy la palabra. No te preocupes.
Algo que a mí se me hace muy importante es la acción comunitaria, por decirlo de alguna forma. A veces creo que nos vamos a una visión súper global de que tengo que cambiar al mundo mañana y si lo que estoy haciendo no va a cambiar a 800,000 personas, entonces no sirve. Y entonces yo creo que en gran medida sí deberíamos de enfocarnos en la acción comunitaria, como yo hago un círculo con mis amigos y somos 10 y no importa, porque eso ya empieza un cambio aunque sea en esas personas. Y yo creo que algo que a mí se me hace muy importante y que celebro poder participar en eso en el ITAM es la clínica de medios alternativos de solución de conflictos y que se utilicen las prácticas de justicia restaurativa para poder hacer ese tipo como usarla como ruta para ese cambio cultural. Se me hace muy importante y se me ha hecho muy beneficioso. Como yo he estado en círculos de paz, que es una práctica de justicia restaurativa, en la que hablamos de 1,000,000,000 de temas, en el que las personas que están ahí ni siquiera sabían nada del tema antes de entrar y que salen y dicen, aprendí muchísimo y escuché a muchas personas que sabían de esto y que yo no, y lo pude hacer de tal forma en la que no me sentí juzgado, en la que pude hablar abiertamente de lo que yo sentía y de lo que yo pensaba y hacer las dudas que quería hacer. Y creo que fomentar los espacios comunitarios en ese sentido podría ser un gran mecanismo. Y más allá justo del punitivismo, como verdaderamente buscar que la gente reconozca las acciones que está tomando que son discriminatorias para otras personas y busque cambiarlas, porque si no es como, ok, vas a sancionar a una persona y si esa persona genuinamente no piensa que lo que hizo está mal, en gran medida importa para la reparación de la víctima e importa para ese sentido de justicia que puede tener la víctima, pero no va a haber un cambio cultural. Y eso es lo que siento que o sea, chance está un poco controversial, pero siento que en cierta medida se queda impune, aunque sí se haya hecho justicia, por decirlo de alguna forma. Y entonces o sea, a mí no se me hace justo pensar que la única respuesta es el punitivismo. Y creo que deberíamos de irnos hacia ese lado, a mi parecer. Y obviamente respeto que haya personas en las que quieren que se imponga un castigo y se me hace completamente respetable y creo que cada persona tiene la agencia para decidir eso, pero justo creo que algo para implementar el cambio cultural sería alejarnos del punitivismo. Muchísimas gracias, María. Me quedo un momento así porque estoy justo como pensando un montón de cosas a partir de lo que dices. Y bueno, ahora tendremos ahorita espacio para las conclusiones, pero bueno, le doy la palabra a Daniela. Sí, yo pienso que también parte mucho de lo que dijo María. Es decir, creo que en las universidades en específico, primero sí se requieren espacios donde todas las personas puedan hablar este tipo de temas. Pero digo, por esa parte también se requiere, volvemos a lo mismo, cierta participación de los hombres. Yo pienso que justo el cambio debe de ir más por esa parte cultural, por esa parte de dejar atrás ciertos pensamientos con los que pues, nos han criado toda la vida, con los que hemos sido socializados y socializadas. Entonces yo pienso que lo que debería de ser más importante, o sea, sí, es obviamente muy importante tener mecanismos para denunciar, mecanismos para tener medidas de protección, medidas para sancionar, o sea, sobre todo las pienso mucho en derecho, que es una carrera pues bastante conservadora, con gente con mucho poder, como en ámbitos jurídicos. Entonces creo que por ese lado sí es importante que tengamos esos mecanismos. Pero por otro lado siento que sobre todo las personas, ya hablando de nuestras generaciones y ya hablando como de alumnos y alumnas en general, sí pienso que desde ese lado es muy importante platicar este tipo de cosas. Y digo, me refiero a en las cosas de dudas acerca de cómo opera el patriarcado, qué tipo de expresiones son misóginas y qué tipo de expresiones no lo son. O sea, todo ese tipo de temas yo pienso que es lo que poco a poco va a ir asentando un ambiente pues sin discriminación, con mucha menos violencia, pero que esto sí requiere obviamente un compromiso por parte de todos los integrantes de las comunidades universitarias, porque no podemos estarlo haciendo de un lado justo las mujeres y las personas que pertenecen a las disidencias sexuales y los hombres por otro lado, pues como haciendo cualquier otra cosa, ¿no? O sea, yo sí pienso que sí deberíamos de apostarle más a hacer un cambio mucho más desde la horizontalidad, sin el punitivismo, como dijo María, pero que obviamente ese tipo de cambios requieren un compromiso pues bastante grande.
Muchísimas gracias, Danelia. Voy a retomar algunas ideas de lo que ustedes han compartido para que después podamos hacer como conclusiones, nos puedan ustedes ayudar con sus conclusiones. Creo que de entrada hablaban desde un inicio del tema de la sensibilización. Primero decir que, bueno, a ver si es un fenómeno que por supuesto tiene mayor tendencia, lo vivimos más las mujeres, lo viven más las mujeres, ¿no? Y que bueno, de ahí deriva que esté la atención y la organización y los movimientos sea desde las mujeres, pero que no deja de atravesar también de alguna manera a los hombres, ¿no? Y que por tanto, pues es necesario que le entren a entender sobre todo de qué manera les atraviesa y les afecta también estos temas, ¿no? Y para eso, pues es necesario la sensibilización, la capacitación, seguir haciendo procesos educativos que ayuden a entender todas estas violencias y esta problemática y la discriminación. Por otro lado, hablaban de la importancia de la participación de toda la comunidad escolar. Cuando hablamos de los espacios educativos, como las universidades, hay muchos más agentes, no solamente son docentes y estudiantes, ¿no? También está la gente que se encarga de limpieza, quizá quienes venden productos dentro de la escuela, madres, padres, cuidadores, etcétera, ¿no? Es una comunidad bastante amplia donde todas, todos, todes tienen un rol y tienen obligaciones frente a y posiciones frente a estas situaciones y por lo tanto, pues por eso tiene que haber una participación de toda la comunidad escolar y una escucha, ¿no? Atención integral, esto que decían a través de los protocolos, pero que no es suficiente, sino que implica muchísimas más cosas, ¿no? Desde la implementación, el acompañamiento, la escucha, atención psicológica, entre otras muchas otras cosas que ustedes también mencionaban, ¿no? El seguimiento de los casos, ¿no? Y de las personas cuando se mueven de espacios. Que las autoridades y que la comunidad escolar en general vean que es un cambio que beneficia a las instituciones, ¿no? Asegurar la no repetición no solamente es dejar de ver los casos de manera individual, sino verlos de manera comunitaria y colectiva, como ustedes ya bien decían, pero además atenderlos para que no vuelvan a suceder, es asegurar la armonía, el bienestar y las dinámicas sanas dentro de estos espacios, ¿no? La justicia restaurativa como una medida que acompañe, ¿no? Además del ámbito punitivo y de las cuestiones legales y jurídicas, pues todo este proceso de justicia restaurativa, donde cuando hay un caso pensarían que solamente la víctima se ve afectada, pero en realidad hay todo un sistema que se ve afectado. La familia se ve afectada, las amistades se ven afectadas, las relaciones entre docentes y alumnados se ve afectada porque justo ahora no sabes cómo relacionarte, ¿no? Si con el docente o el docente cómo relacionarse con el alumnado. Y bueno, este tema que decías, que pareciera que a veces queremos salvar al mundo, pero a veces también pareciera que solo nos queremos salvar nosotros. Entonces, apostar justo por lo comunitario me parece que es una de las reglas básicas para este cambio cultural. Entonces, bueno, yo rescato estas ideas, chicas. Muchísimas gracias y quiero pedirles a ustedes en 2 minutos sus reflexiones, conclusiones y cierre para este programa. Adelante, te doy la palabra, Janet. Gracias. Pues como conclusión, yo creo que hay que quitarnos el pensamiento o al menos yo considero que las instituciones, al menos la UP, como que tiene mucho este pensamiento de que al ser delitos de realización oculta también deben tratarse con discreción y por eso pues yo creo que es mejor que se ventilen, que se visualicen, que justo lo que comentábamos a lo largo de este programa, que se capacite, que se eduque para que tanto los alumnos como ahorita lo comentabas, de que todo el personal de la escuela sepa cómo tratar un tema así, porque a cualquiera le puede llegar a pasar, que sepa cómo denunciar, que sepa que hay mecanismos que lo protegen o la protegen. Entonces, pues sí, justo eso, que creo que es mejor ventilar esto y que protejan a la víctima y no se tenga todo bajo control. Porque pues tanto las autoridades como la comunidad estudiantil hemos normalizado esos conflictos y en muchas ocasiones evitamos hablar de ello cuando nos sucede, o evitamos denunciar cuando sabemos que a alguien más le sucede. Entonces, pues es quizás una solución muy simple y a la vez muy complicada, pero pues yo creo que con esto podríamos lograr fomentar la denuncia y creo que es lo más importante, o sea, fomentar la denuncia, creo que es el primer paso. Esa es mi conclusión. Muchísimas gracias, Janet. Adelante, María. Sí, yo creo que para mí, y es una reflexión que también he hecho como personalmente en los últimos años, es como dejar de abordar las cosas desde el separatismo.
como se me hace muy importante que haya esos espacios para la gente que los quiere y los necesita, pero también siento que si a veces solo lo hacemos todo entre nosotros y bueno, llegamos a estas conclusiones nosotras 4 y bueno, ya nos vamos y no lo abordamos con más personas y no nos vamos más allá de eso que ya estamos viendo, como que nos quedamos ahí. Y entonces como sí, yo ya reflexioné y yo ya perfeccioné mi feminismo y yo ya abandoné tal idea punitivista que tenía y ahora tengo esta, o yo ya abandoné tal idea que tenía del aborto, del no sé qué, pero es como solo estamos evolucionando en nosotras mismas y eso siento que deja a desear. Entonces creo que algo que para mí es muy importante es como dejar de abordar todo desde el separatismo y aparte ver más allá de, pues sí, del punitivismo literal, se me hace lo más importante. Muchísimas gracias, María. Dani. Pues sí, yo también me llevo mucho algo sobre la misma línea que dijo María, ¿no? O sea, que creo que los cambios se van a dar justo sí desde nuestras generaciones y sí más desde esta horizontalidad. No quiero decir que no por eso obviamente las instituciones tengan un papel. Yo creo que, como ya lo hablamos varias veces durante el programa, las instituciones sí siguen teniendo una deuda bastante fuerte hacia sus alumnas específicamente y tampoco se pueden seguir como no escudando, pero confiando de que nosotras seamos las que creemos estos espacios y hagamos el cambio, o sea, no. Pero sí pienso que eso, ¿no? O sea, que creo que el crear espacios para hablar estas cosas, el tener cierto grado de tolerancia, obviamente a ideas contrarias, y me refiero a cosas que no vayan en contra de derechos humanos, ni sean así notoriamente graves o notoriamente misóginas, etcétera. Creo que siempre es bueno, ¿no? O sea, siempre es bueno armar ciertos espacios y tener estas pláticas, porque al final del día, si queremos un cambio que venga mucho más desde la horizontalidad y que no sea, digamos, obligado y que sí sea a través de un proceso de reflexión, creo que esas siempre son las formas. Entonces creo que en ese sentido esas son las dos partes, ¿no? Tanto de las instituciones y la responsabilidad que siguen teniendo y que no se va a ir porque nosotros nos estemos organizando, como nosotras seguir apostando por la creación de este tipo de espacios. Muchísimas gracias, Daniela, María, Janet, por su participación. A mí me emociona y me da muchísimo gusto ver que son las generaciones más jóvenes quienes siguen tomando la batuta y no se callan y lo hacen visible y salen de justo esto que decía Janet, de lo sacan del espacio oscuro y de lo prohibido y de lo privado para hacerlo público y decir esto está sucediendo. Y pues desde el Consejo apostamos totalmente por el cambio cultural, como bien dicen, sin dejar de lado las obligaciones que las autoridades corresponden, pero sí apostando por la prevención, y la prevención está en el entendimiento, en la sensibilización de las personas. Cuando te das cuenta que está sucediendo un hecho, esto, el piropo, ¿no? Que un compañero, una compañera, un compañero sea capaz de decir, oye, eso es acoso, no está bien que lo hagas, estamos viéndote, ¿no? Ahora sí que la clave sería eso, todos estamos viendo y ya nadie está dispuesto a aceptar, ¿no? A tolerar o a encubrir ningún tipo de violencia que se ejerza hacia ninguna persona, pero particularmente estas violencias de las que hemos sido víctimas sistemática y estructuralmente las mujeres en los diversos espacios, y pues en espacios donde vamos a prepararnos, donde vamos a desarrollarnos, a encontrar justo comunidad también, pues mucho menos, ¿no? Pues les agradezco nuevamente su participación, chicas, y pues que sigan generando estos espacios e invitando a más personas a esta sensibilidad, a este entendimiento y a la acción para poder erradicar las violencias, pero también la discriminación. Y pues agradezco a Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación, por el espacio, a todo el equipo de comunicación de Justicia TV y también de COPRED por acompañarnos, irnos guiando para realizar este programa, y pues seguimos adelante con más programas, con más temas sobre discriminación en espacio diverso. Muchísimas gracias.